Es momento de poner las cosas sobre la mesa. Es momento de saber y entender las noticias relevantes con un punto de referencia. Imer Noticias, con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Lunes 20 de julio del 2026, es la 1 de la tarde en punto, hora del centro de nuestro país, y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Yo soy Berenice Rodríguez y si nos lo permites estaremos contigo las próximas 2 horas acompañándote con toda la información que necesitas para estar informada, informado o informade. El día de hoy, lunes, queremos que nos ayudes con nuestra pregunta del día de hoy, que es: ¿tú qué regularías de las redes sociodigitales o de todas estas plataformas que abundan ahora en el internet? Te leemos como siempre en las redes sociales de Imer Noticias y también al número 55 66 31 24 27. Comenzamos con la información del día de hoy. En México iniciarán las consultas y foros de debate en conjunto con la Secretaría de Educación Pública y la UNESCO para discutir la regulación del uso de dispositivos inteligentes y redes sociodigitales por niñas, niños y jóvenes. La iniciativa no busca prohibir, sino promover el uso responsable de estas herramientas, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum. Nosotros queremos que este no sea una idea del gobierno hacia la sociedad, sino que se construya un consenso para poder regular la inteligencia artificial y sobre todo las plataformas, que se utilice el conocimiento científico que hoy se tiene. Ismael El Mayo Zambada García, uno de los fundadores y principales líderes del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 40,000 trabajadoras y trabajadores de la Ciudad de México fueron premiados por hacer posible los 39 días del Torneo Internacional de Fútbol en la capital de nuestro país. Y en América Latina, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, encabezó su último discurso al pueblo colombiano antes de que concluya su gestión el próximo 7 de agosto. En su mensaje destacó sus logros en seguridad pública y combate a la pobreza y criticó la llegada a la presidencia del ultraderechista Abelardo del Espriella. Que nunca apunten sus armas al pueblo. No es una orden del actual presidente de Colombia, es una orden de la Constitución. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. 1 de la tarde ya con 3 minutos, hora del centro de nuestro país, y continúas en Imer Noticias, tu punto de referencia, segunda emisión. Como siempre queremos que te pongas en contacto con nosotras y nosotros y nos mandes comentarios, saludos o bien tu respuesta a la pregunta del día de hoy, que te la recuerdo. ¿Tú qué regularías de las redes sociodigitales o de las plataformas que abundan en el ecosistema digital? Te leemos como siempre en Facebook, en Instagram y en Twitter, ahora conocido como X, como Imer Noticias. De igual forma puedes comunicarte con nosotras y nosotros al número 55 66 31 24 27, donde nos puedes mandar un mensaje de texto o una nota de voz, insisto, con tu respuesta del día, un saludo o un comentario. Y antes de arrancar con toda la agenda informativa del día de hoy, como siempre también agradecer a todo el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios e Imer Noticias que hacen posible esta transmisión y este proyecto informativo. En la producción nos acompaña el día de hoy, del otro lado de la cabina, Sara Coronel, en operación Jorge Jaramillo, en redacción Jessica Leal, Jessica Martínez y Fernanda López, y en el equipo de redes sociodigitales, Ariel Escalante, Lulú Zamudio y Laura Velarde. Y para empezar bien la semana, y como todos los días, tenemos un regalo precisamente que nos dejaron nuestras y nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica para ti. Es un libro titulado Johnny Delgado, Detective Privado. Es de la autoría de Kevin Brooks, con una traducción de Joaquín Díaz Canedo Flores
Flores. Y si a ti te gustan estas historias de misterio, también un poco de terror, porque se conjunta aquí toda una historia en la que hay también un poco de misterio involucrado, mándanos un mensaje al 55 66 31 24 27 y este libro, Johnny Delgado, Detective Privado, será tuyo. Ahora sí, siendo la 1:05 p.m, nos vamos con las noticias del día de hoy. Johnny siempre ha querido ser detective privado, tal vez porque su padre, a quien asesinaron, fue uno de los mejores. Su primer trabajo es averiguar si Kirk, el líder de una de las bandas más peligrosas de su barrio, le es infiel a su novia, o eso es lo que cree. Hasta que se da cuenta de que le han tendido una trampa y se ve obligado a escapar de una escena del crimen y buscar a los culpables para evitar ir a prisión. Entre peleas de pandilleros y poderosos enemigos, también hallará pistas para descubrir más sobre el pasado de su padre y averiguar quién lo mató. Esta interesante historia la encuentras en el libro Johnny Delgado, Detective Privado, de Kevin Brooks. Soy Salvador Cristerna, del Fondo de Cultura Económica, y esta es mi recomendación literaria. Disfruta de su lectura. Hay una pequeña cápsula para que se animen a conocer este libro, Johnny Delgado, Detective Privado, que puede ser tuyo si nos mandas un mensaje al 55 66 31 24 27. Insisto, si te gustan los libros de misterio, detectives y demás, este libro es para ti. Ahora sí, nos vamos con la información del día de hoy. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio de consultas y foros de debate en conjunto con la Secretaría de Educación Pública y la UNESCO, esto para discutir la regulación del uso de dispositivos inteligentes y redes sociodigitales por niñas, niños y jóvenes. La meta es que en las conclusiones de estos foros se pueda establecer una iniciativa que el gobierno federal presentará al Congreso de la Unión. Toda la información con nuestra compañera Sofía Cruz. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice? Buenas tardes. Así es, con el objetivo de crear una legislación federal este mismo año para proteger a la ciudadanía en general, pero especialmente a niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio de las consultas, acciones y foros de debate que se realizarán para discutir el uso del Internet y las redes sociales. La presidenta Sheinbaum advirtió que no se trata regular por regular, sino que se haga un consenso con base en el conocimiento científico y sobre todo encaminado a una educación digital, pues se ha demostrado cómo el uso de los dispositivos digitales afecta la salud de las personas y causan afectaciones al sueño, ansiedad e incluso distorsiones en las relaciones familiares. Vamos a escuchar sus palabras. Nosotros queremos que este no sea una idea del gobierno hacia la sociedad, sino que se construya un consenso para poder regular la inteligencia artificial y sobre todo las plataformas. Que se utilice el conocimiento científico que hoy se tiene de cómo genera adicción, de cómo utilizarlo en la noche antes de ir a dormir, provoca efectos en el sueño, a niñas, niños más, pero también en los adultos. Entonces, que se traduzca algún esquema de regulación, pero sobre todo a la educación digital, que las y los papás, las mamás y los papás, sepan qué impactos tiene que su hijo vea 8 horas al día un dispositivo telefónico. Aunque ya existen 16 estados en el país que tienen algún tipo de regulación, se pretende que sea a nivel nacional con el objetivo de proteger a la niñez y adolescencia del país, cuidar su salud física, mental y emocional, así como el saber utilizar responsablemente los dispositivos y la tecnología para la educación y los beneficios al servicio de las personas. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Entonces, todos esos efectos que hoy se han estudiado muchísimo, hay que ponerlos a difundir entre toda la población y que haya un uso responsable, porque no se trata de prohibir y ahora, pues, ¿quién de todas maneras lo voy a usar porque ya me lo prohibieron? No, es la regulación, pero al mismo tiempo la educación del uso racional de la tecnología. Me gustó esta frase de la UNESCO, que es: la tecnología está al servicio de la humanidad, no está la humanidad al servicio de la tecnología. Entonces, necesariamente tiene que abrirse el debate. En su oportunidad, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, precisó que en México más del 70% de la población de 6 años o más es usuaria de Internet, y entre los adolescentes este porcentaje es de arriba del 90%, mientras que de acuerdo a la ONU, los jóvenes entre 15 y 24 años constituyen el grupo más conectado en todo el planeta, por lo que destacó que el reto es enorme, ya que la conectividad no garantiza por sí misma derechos efectivos ni bienestar socioemocional, sino que tiene que ver con un tema formativo, ético y social que garantice el acceso, pero también la seguridad y comunicación responsable, así como tener marcos normativos responsables y capaces de proteger los derechos fundamentales, pues las redes sociales han agravado la fragilidad emocional, dejando mucha inseguridad, ansiedad en los jóvenes y adolescentes, y aclaró que no se trata de satanizar, sino de ver de qué manera se crean entornos digitales seguros para las y los estudiantes. En tanto, Andrés Morales Arciniega, representante de la UNESCO en México, destacó que 1 de cada 3 personas conectadas a Internet es niña, niño o adolescente, y el 83% de los madres y padres de familia están preocupados porque sus hijas e hijos pasan mucho tiempo en Internet, y las 2/3 partes de estos padres y madres de familia reconocen que ellos mismos tienen dificultades para controlar su uso. Por ello enfatizó que la ONU parte del principio que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no al revés, y por ello lograr una regulación que garantice el uso de la tecnología y sea compatible con el desarrollo cognitivo, social y emocional de la niñez, y se deben tener estrategias de alfabetización digital, no solo para educar usuarios, sino ciudadanos con pensamiento crítico para entender cómo funcionan los sistemas digitales y discutir ampliamente el uso de la tecnología en la educación, así como tener más evidencia del contexto nacional, por lo que celebró que la SEP haya realizado una encuesta sobre inteligencia artificial generativa en la educación superior, pero se requieren más datos desagregados para construir indicadores en la sociedad mexicana. Berenice, es el reporte. Muchas gracias, Sofía, sobre todo que es un tema que ya veníamos platicando en varias emisiones pasadas aquí en Imer Noticias, tu punto de referencia, sobre esta necesidad como sociedad de comenzar a reflexionar y obviamente también regular el uso de estas plataformas y dispositivos. Seguimos en comunicación. Gracias y buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Berenice. Un tema, como ya lo decíamos, fundamental que tengamos en todas las dimensiones de la vida cotidiana, no solamente dentro de las escuelas, sino en general tener esta conciencia de cuál es nuestra relación, cuáles son los beneficios y riesgos que también tenemos al estar en contacto permanente ahora con estas nuevas tecnologías y también el entorno digital. Y precisamente para conocer más acerca de este esfuerzo que se anunció el día de hoy en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum y sobre todo los alcances de estas tecnologías, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Paola Cicero. Ella es oficial nacional de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO en México. Buenas tardes, Paola, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Berenice. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, Paola. Sobre todo, ya lo decíamos en la conversación anterior a esta entrevista, es un tema que tenemos que estar teniendo ya como se está dando en otros países y qué bueno que comience esta discusión o que se abra por fin la puerta más bien a la discusión. Pero quisiera preguntarle, Paola, ¿por qué es importante precisamente que no solamente regulemos estas tecnologías y espacios digitales, sino incluso vayamos un paso anterior, que es que como sociedad comencemos a tener estas pláticas? ¿Por qué es importante? Así es, Berenice. En la actualidad, la niñez y las adolescencias no están simplemente usando la tecnología, están creciendo, aprendiendo, jugando, socializando y pues construyendo su identidad
dentro del ecosistema digital, que aunque en ocasiones pues aparentan neutralidad u objetividad, en realidad pues estamos en un mundo donde hay sesgos, hay ciertos alcances, impactos, incluso el objetivo de influir en el comportamiento. Entonces, pues estas tecnologías cada vez más están pensando con las niñeces y las juventudes en todo el mundo y eso cambia todo. Eso cambia todo y por eso ahora tener esta conciencia, este debate sobre cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios y cómo podríamos moderar o regular nuestra relación más allá de las leyes es vital. Pero quisiera preguntarle también, Paola, ¿por qué es importante que tengamos este nuevo pues uso de la tecnología, sobre todo con una conciencia de usarlas éticamente responsables y cómo alfabetizar digitalmente a toda una comunidad como son las y los mexicanos? Así es, Berenice, muy importante lo que mencionas, está dentro de las recomendaciones que el día de hoy realizó UNESCO a México, la alfabetización. Cualquier decisión que se tome sobre regulación o legislación en este ámbito debe complementarse necesariamente con estrategias de alfabetización. ¿Y qué tipo de alfabetización? Pues alfabetización digital, ¿no? Cómo utilizar las herramientas digitales, también alfabetización algorítmica, es decir, especialmente la alfabetización que tiene que ver con los sistemas de inteligencia artificial y también la alfabetización mediática e informacional. Y todo esto, pues un espacio muy importante en el que se da esto es precisamente en las escuelas. ¿Por qué? Porque no deberíamos de educar simplemente usuarios o personas que sepan darle instrucciones a estas tecnologías, sino ciudadanas y ciudadanos digitales capaces de comprender cómo funcionan estos sistemas, que tengan las habilidades para identificar los sesgos, los riesgos, que sean capaces de verificar información, por ejemplo, ¿no? En este momento en que hay gran desinformación y sobre todo fortalecer el pensamiento crítico. Entonces, por eso es que desde UNESCO impulsamos la alfabetización y no solamente como una responsabilidad del Estado, de las escuelas, de los docentes, sino también una participación inclusiva con las familias, con las personas que se encargan de los cuidados en casa, etcétera. Entonces, esto es un enfoque integral. Y que precisamente por esto que nos comenta Paola de la responsabilidad colectiva que tenemos todas y todos, empezando también por las familias, más allá de los espacios escolares, que claro que también son fundamentales, que ahí también se reflexione y valore el uso de estas tecnologías, pues tenemos estos desafíos a nivel internacional en los cuales estamos viendo que los niños, como lo señalaba, pues cada vez están creciendo más apegados al uso de estas tecnologías y es normal porque estamos viendo que incluso la vida de también de adultos y de jóvenes está atravesada ya por las plataformas digitales. Pero entonces aquí viene la reflexión de cómo hacer o cómo acompañar a todos estos niños en este proceso de descubrimiento con estos entornos, sobre todo ahora, como ya lo señalaba también con esta tecnología, las inteligencias artificiales, cómo anteponer el pensamiento crítico, la humanidad y la reflexión ante lo que parecería inmediato que nos dotan ahora estas nuevas tecnologías, pero preguntarle sobre todo, Paola, ¿por qué es importante que más allá del espacio escolar, insisto, tengamos primero esta reflexión, o sea, como a nivel sociedad? Porque no únicamente es que en la escuela se les prohíba a los niños entrar o no con celular, por ejemplo, sino que todas y todos tengamos conciencia de cuáles son los riesgos, por ejemplo, la adicción que se puede generar también gracias a las plataformas digitales por cómo están construidas. Así es, Berenice, tocas un tema muy importante que es esta reflexión ética, digamos que debe darse como un paso previo. Desde UNESCO siempre hemos impulsado el hecho de que estas transformaciones digitales, en concreto, por ejemplo, la inteligencia artificial, en la que se basan pues muchas de estas plataformas y redes sociales, tiene un impacto transversal y precisamente por eso las discusiones sobre esto no pueden ser únicamente desde el punto de vista técnico, ¿no? A veces creemos que estas conversaciones y estos debates son solamente para quienes desarrollan estas tecnologías, los científicos de datos, los ingenieros, los computólogos, pero no es así. En realidad, precisamente por sus implicaciones, esto es una discusión y un debate que debe ser social, en el que
las personas que se dedican a la ética, los filósofos, los abogados, los economistas, los psicólogos, los psiquiatras, etcétera, pedagogos, en fin, tienen mucho que aportar en ello. Y entonces no es una discusión técnica, sino que es una discusión social. El impacto que esto tiene es transversal, no solamente es para las niñas y los niños y las juventudes, sino también para los adultos, ¿no? Pensemos que en el país hay más de 100 millones de usuarios de Internet. Ciertamente el grupo de edad que más utilizó Internet fue el de 15 a 24 años, pero en realidad ya todos estamos inmersos en ello y por eso es que es importante esta reflexión que desde UNESCO impulsamos de manera amplia y participativa. Una participación, ya lo señalaba, estamos platicando con Paola Cicero, oficial nacional de Ciencias Sociales y Humanas de UNESCO en México, sobre este debate que parece que ya se plantea ahora sí en nuestro país para la regulación de las redes sociodigitales, sobre todo para el uso de infancias y juventudes mexicanas. Paola, también hay un tema que es fundamental y crucial y que lo platicaba usted al inicio de esta conversación, que es cuál es el impacto socioemocional y también en las relaciones humanas que pueden tener el uso de estas redes, que muchas veces lo estamos dejando en segundo plano, y que también cómo volver a sacar a los niños a que socialicen no únicamente a través de estas plataformas, sino que las escuelas, por ejemplo, puedan ser espacios que propicien otro tipo de convivencia más allá de los aparatos. Así es, Berenice. Lo que se ha visto en diferentes estudios a nivel internacional, pues es que se empiezan a ver algunas implicaciones negativas o riesgos en el uso excesivo de tecnologías digitales, pues que se asocian negativamente con el desempeño educativo, además de que pueden, pues digamos que desplazar el pensamiento crítico. En algunos casos, el uso intensivo en particular de redes sociales, pues se ha asociado con mayores niveles de ansiedad y de comparación social, que se ha reflejado a su vez en un incremento sostenido de depresión, especialmente pues en jóvenes, ¿no? En personas jóvenes. Y es importante decirlo, se mencionaba en la mañana que dentro de estos impactos negativos, pues las niñas, las jovencitas, también están particularmente pues en riesgo, ¿no? Esto es un tema que está empezando a reflejarse y a verse de esta manera con muchas correlaciones, con implicaciones negativas en privación del sueño, en conductas adictivas, entre otras. Pero bueno, desde luego no se trata, como decía el secretario Delgado en la mañana, de demonizar la tecnología. Por supuesto que también puede tener muchos beneficios, pero para ello debe de acompañarse pues de estrategias precisamente bien pensadas y sobre todo adaptadas al contexto y a los objetivos que se quieren lograr en cada país. Que eso también es algo fundamental en esta conversación y que no hay que perder de vista, Paola, que la regulación de todas estas tecnologías ya se está dando, de hecho, en otros lugares del mundo, en otros países, en otros continentes, para que tampoco la conversación se desvíe acá si es censura o no, porque en realidad por eso se está convocando a estos foros, a tener esta discusión a nivel nacional con especialistas, con organizaciones como precisamente la UNESCO, que puedan ayudar a dirigir la conversación y no caer tampoco en una criminalización de estas tecnologías, sino en la reflexión profunda, sobre todo para buscar el bienestar de todas y todos, especialmente, ya lo decíamos, de los grupos vulnerables en estos entornos digitales como lo son las infancias y las juventudes. Paola Cicero, agradecerle muchísimo esta conversación con toda la audiencia de Imer Noticias y claro que es un tema que seguiremos desmenuzando aquí porque también es importante, ya que todo lo que sucede en el entorno digital también es real, aunque muchas veces se diga que no. Muchas gracias y buenas tardes, Paola. Gracias, Berenice. Muy buenas tardes. Y a propósito de esta conversación acerca de nuestra relación con las nuevas tecnologías, las redes sociales, la inteligencia artificial y sobre todo el uso de dispositivos digitales, en Imer Noticias, tu punto de referencia, preparamos una serie especial con especialistas, organismos internacionales y personas cuidadoras para explorar
cómo las tecnologías están transformando, de hecho, a las infancias y juventudes en México. Comenzamos con la primera infancia, donde los primeros 5 años de vida de las niñas y niños son decisivos para el desarrollo de su cerebro y cada experiencia es una huella. Pero ¿qué ocurre cuando las pantallas y la tecnología interfieren o condicionan todo este proceso? Bueno, pues escuchemos la primera entrega del trabajo de nuestra compañera Hazel Zamora con producción de Juan René Garza. Sentada en la parte trasera del Metrobús, frente a mí viajan 2 niños con celulares entre las manos. Calculo que el menor tiene 4 años, el mayor quizá 8. No despegan la mirada de la pantalla, deslizan el dedo una y otra vez. Un video termina y otro comienza. Busco con la mirada a quien los acompaña. Su mamá está sentada a mi lado, duerme con la cabeza recargada en la ventana. El volumen de los teléfonos invade el vagón. Son las micronovelas chinas traducidas con inteligencia artificial que se han vuelto virales. Historias de 1 minuto con estereotipos de mujeres que buscan a hombres millonarios. Después aparecen sketches de influencers, bromas y algunas groserías. Ya llevamos más de 20 minutos de camino y la pantalla no se apaga. La escena me plantea, ¿qué ocurre cuando las pantallas sustituyen las conversaciones, el juego o el cuidado cariñoso? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado, las plataformas digitales y quienes cuidan a las infancias para protegerlas en un mundo donde la tecnología digital es parte de nuestra cotidianidad? En esta serie de Imer Noticias exploraremos cómo las pantallas, las redes sociales y la inteligencia artificial están transformando la vida de niñas, niños y adolescentes en México. Un debate que también llegó a la agenda pública tras el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a discutir el acceso indiscriminado a dispositivos digitales en la infancia. Comenzamos con la primera infancia, cuando las pantallas llegan antes que las palabras. Me gusta ver en internet Amazing Digital Circus, leyendas sobre animales, curiosidades, terror, Bracons, Minecraft y de juegos Roblox. En internet me gustan dinosaurios. En México viven 12.4 millones de niñas y niños menores de 6 años, según las recientes estadísticas del INEGI. Es una generación que nació rodeada de teléfonos inteligentes, tabletas y pantallas. Para ellos, la tecnología no llegó a cambiar el mundo, siempre ha estado ahí. Y eso importa, porque durante los primeros 6 años de vida, desarrollamos el 90% de nuestras conexiones cerebrales, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. En ese periodo, se construyen las bases del aprendizaje, el lenguaje, la regulación emocional y la manera en la que se relacionarán con otras personas durante el resto de sus vidas. Así lo explica Juan Antonio Ruiz, oficial nacional de protección a la infancia de UNICEF México. En esta etapa, desde la perspectiva fisiológica, se empiezan no solo a generar las conexiones cerebrales que permiten a los niños, niñas y adolescentes desarrollar la movilidad, el entendimiento, el procesamiento de los sentidos y de los estímulos a los que están expuestos y expuestas, sino que también se generan a través de, en estas primeras etapas, el apego, la vinculación y el establecimiento de relaciones con su ciclo familiar. Pero cuando las pantallas ocupan demasiado espacio y desplazan el juego, las conversaciones, la creatividad y el tiempo compartido con quienes cuidan, ese desarrollo puede verse afectado, advierte Luis Portales, director de Experimentación, Mediación de Impacto y Writing Lab del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Si nuestras interacciones en mayor parte son justamente con un teléfono, con una tableta o con un dispositivo, pues desde allí empezamos a generar esta parte de déficit y no hay un desarrollo adecuado. Lo preocupante es que ese contacto con dispositivos digitales llega cada vez más temprano a la vida de las infancias. En 2025, 8 de cada 10 niñas y niños de entre 6 y 14 años utilizaron Internet, de acuerdo con la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares. En ese contexto también ha crecido la evidencia científica sobre sus efectos en el desarrollo infantil.
El doctor Luis Portales resume algunas de las principales alertas. Hay retrasos expresivos y de vocabularios. La atención sostenida se ve brutalmente reducida. Lo hemos visto con el niño que ya no puede estar aburrido. Además, el especialista de UNICEF señala que la sobreexposición también modifica la manera en que niñas y niños se relacionan con otras personas. Y entonces el exceso de los contenidos que se obtienen a través de las pantallas puede generar una menor atención y por otra parte también una menor empatía, es decir, una cierta desensibilización por la sobreestimulación a la que pueden estar expuestas y expuestos. A largo plazo, las consecuencias podrían ir más allá del desarrollo individual y afectar la forma en que convivimos como sociedad. Vamos a empezar a tener adolescencias e infancias que cada vez van a ser más difíciles de autorregularse. Van a tener menos tolerancia a la frustración, van a ser más agresivos. Va a ser más difícil que ellas y ellos puedan socializar entre ellos e ir consiguiendo comunidad y cada vez se van a volver, no sé si más individualistas, pero sí más centrados en su autosatisfacción inmediata. ¿Cuáles son las estrategias que han encontrado madres, padres y personas cuidadoras para enfrentar este reto en distintos contextos de México? ¿Cómo los acompaña el Estado? Lo conoceremos en la segunda parte de este especial. Para Imer Noticias reportó Hazel Zamora. Se vio uno al cielo para ver si tal vez mirabas para acá. Yo sé que murió tu amanecer y su razón de anaranjar, porque siempre queremos volver a donde uno antes fue feliz y nos olvidamos que vivir es estar ahora, es estar aquí. Miro las luciérnagas que habían y viene lo profundo en tu corazón. Una canción de Milo J. y Silvio Rodríguez, Luciérnagas, que habla acerca de la pérdida y también de la añoranza de otros momentos, de otras situaciones, de otras personas. La traemos a colación ya que Milo J. es un joven artista de origen argentino, sobre todo por la final del torneo internacional de fútbol que se disputó el día de ayer entre Argentina y España, recordemos. Pero también quisiera, antes de irnos a la pausa, recordar que toda esta reflexión que se está dando ahora en el país con el uso de las redes digitales cruza y de las plataformas en general, cruza todos los ámbitos de la vida, como ya lo escuchábamos en esta cápsula, primera entrega de este material especial que armó nuestra compañera Hazel Zamora, incluso también en el tema de cuidados, porque muchas veces las madres y padres, ante la falta de condiciones o de herramientas para educar a las niñas y niños o incluso de tiempo, terminan dándoles un celular, una pantalla, y entonces insistimos, tenemos que tener esta conversación sobre cómo nos estamos relacionando con estos aparatos y entornos digitales. Es la 1:32 y nos vamos a una pausa. Bailan en un rosario, acostumbrados a oír tu voz. Si miro tu rostro, vuelvo a nacer, pasará la vida y no volverás. Yo no veo tu cara en el ataúd, veo un ser de luz. Dicen que el ser humano valora el tiempo cuando no hay, pero juraría que disfruté cada segundito que hubo a la par de tu presencia. Esa esencia rota pero fiel que dejó tu ausencia. Esa ciencia loca de resolver. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Regresamos. Tarde con 37 minutos ya, hora del centro de nuestro país, y te recuerdo nuestra pregunta del día de hoy: ¿qué regularías tú de las redes sociodigitales? Te leemos como siempre en Imer Noticias, en Facebook, Instagram y en Twitter, ahora X, y también al 55 66 31 24 27. Ahora nos vamos con más información referente a seguridad. Ismael El Mayo Zambada García, uno de los fundadores y principales líderes del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado esta mañana a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Todos los detalles con nuestra compañera Jessica Leal.
El juez de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, Brian Cogan, dictó esta mañana condena a cadena perpetua contra Ismael El Mayo Zambada por su liderazgo en una empresa criminal continua, el Cártel de Sinaloa, y violaciones a la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado, según confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La audiencia se llevó a cabo este 20 de julio a las 10:30 horas, tiempo de Nueva York, y fue presidida por el juez Cogan, quien formalizó la sentencia acordada tras la declaración de culpabilidad de Zambada García el 25 de agosto de 2025. Como parte de ese acuerdo, se le impuso la confiscación de $15,000 millones. El Departamento de Justicia señala al Cártel de Sinaloa como responsable de introducir toneladas de drogas letales a Estados Unidos, contribuyendo significativamente a la crisis de opioides y fentanilo que ha causado miles de muertes anuales. Luego de que se dictara la sentencia de El Mayo, de 76 años, el fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, reconoció la labor del FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional y la DEA, al señalar que muchos agentes arriesgaron sus vidas durante años para llevar ante la justicia a dos de los narcotraficantes más notorios del mundo, en referencia también a Joaquín El Chapo Guzmán. Declaró que con la sentencia, un capítulo se cierra para siempre, pues el narcotraficante morirá en prisión. El Mayo continuó como líder del cártel hasta que fue arrestado en 2024. Una sentencia de cadena perpetua, apartado de su familia, apartado de su libertad, apartado del mundo exterior. Es un castigo adecuado para el daño que El Mayo ha causado a innumerables víctimas. Durante el control del cártel por parte del Mayo, decenas de miles de padres perdieron a sus hijos a causa de la adicción, la sobredosis y la violencia relacionada con las drogas. Espero que la cadena perpetua del Mayo traiga un pequeño consuelo a aquellas familias que han sufrido tanto dolor. El mensaje de hoy es claro. El tráfico de drogas es un callejón sin salida, no solo en sentido figurado, sino literalmente. Los capos de la droga mueren en prisión. El destino del Mayo es morir en prisión. En conferencia de prensa fuera de la corte, el director de la DEA, Terry Cole, advirtió que las autoridades estadounidenses seguirán persiguiendo a los líderes de los cárteles de la droga y a los funcionarios corruptos que pacten con ellos. Pero permítanme ser claro, esta sentencia no es el final, es solo el comienzo. Es una advertencia para cada líder del cartel, empresa criminal global y terrorista extranjero. Si traficas con drogas mortales, te beneficias del sufrimiento de otros y amenazas a nuestras comunidades. La DEA va a ir por ti, ya seas un traficante de drogas o un funcionario gubernamental corrupto. La DEA va a ir por ti. Con esta sentencia, tanto El Mayo como El Chapo, condenado previamente, pasarán el resto de sus vidas en una prisión federal. Sin embargo, el cártel de Sinaloa persiste, dividido entre facciones que incluye a los Chapitos, lo que mantiene activa la violencia en México y el flujo de drogas hacia el norte de nuestro país. Nacido el 31 de enero de 1950 en Culiacán, Sinaloa, Ismael Zambada García surgió como figura clave en el narcotráfico mexicano desde los años 80 y 90. Junto a Joaquín El Chapo Guzmán, fue cofundador del cártel de Sinaloa, que surgió de las divisiones tras la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo. A diferencia del perfil más mediático de El Chapo, El Mayo operó durante décadas con un bajo perfil, destacando por su habilidad logística y coordinación. El cártel se consolidó como el principal proveedor de cocaína, heroína, metanfetaminas y más recientemente fentanilo hacia Estados Unidos. Bajo su liderazgo, la organización diversificó rutas por tierra, aire y mar, lavó miles de millones de dólares y estableció laboratorios de fentanilo en México con precursores químicos provenientes de China. En México se le atribuye una ola de violencia extrema, incluyendo asesinatos, secuestros y corrupción de servidores públicos para proteger sus operaciones. Zambada fue arrestado en julio de 2024 en circunstancias que no han sido aclaradas por autoridades de Estados Unidos y que son investigadas actualmente en México por la Fiscalía General de la República. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Así como lo escuchamos, cadena perpetua es lo que se ha dictado para El Mayo en Estados Unidos. Vamos con más información, ya que el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
Afirmó que en el caso de la empresa Ingemar, de la cual es socio el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Apel, hay muchas pruebas de que está vinculada al contrabando de combustible. Al hablar sobre el proceso legal que enfrenta el exmandatario panista, quien fue vinculado a proceso por este caso, Sheinbaum resaltó que se cometieron delitos a través de la empresa, pues no se reportó la totalidad del cargamento importado de combustible o se afirmaba bien que era otro tipo de producto. Por ello, la presidenta insistió en que la empresa violó las disposiciones legales de importación de hidrocarburos. Sí, por supuesto, qué bueno que lo recuerdas. En efecto, se le quitó el permiso y fue un amparo o el mecanismo a través del cual se lo regresaron. La reforma energética del 2013 abrió por primera vez la posibilidad de importar derivados del petróleo a los privados. Previo a ello, solo Pemex podía importar. Y durante el periodo de Peña Nieto se dieron muchísimos permisos. Con el presidente López Obrador disminuyeron muchísimo los permisos de importación para asegurar que en efecto pues eran empresas que estaban importando y no haciendo otro tipo de negocios o negocios ilegales. Y en este caso se le quitó el permiso y de todas maneras se tuvo que restablecer por el Poder Judicial. En otros asuntos, y como ya lo comentábamos al inicio de este noticiario, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó a las propuestas difundidas en redes sociodigitales que sugieren restricciones al voto, como considerar el nivel de estudios a que el padre vote por toda su familia. Esta mañana en Palacio Nacional, Sheinbaum calificó estas ideas que plantean limitar la participación democrática como porfiristas, regresivas y fuera de la realidad. ¿Quién va a estar de acuerdo en México más que ellos y sus amigos? Que las mujeres no voten. ¿Quién va a estar de acuerdo con eso? ¿Quién va a estar de acuerdo con que en la familia solo vote el padre de familia? Y además, ¿qué pasa con las familias diversas? O con una mamá soltera. Ella no va a poder votar, ¿no? Porque pues no tiene capacidad para definir. Absurdo, antidemocrático, regresivo, porfirista, conservador y la verdad, pues fuera de la realidad. Advirtió que en el fondo lo que hay es un odio al pueblo, pues los exponentes de esas ideas quieren que una élite gobierne a México. ¿Cuál libertad hay para ejercer la democracia, o la parte fundamental de la democracia, que es elegir a los gobernantes, si se tiene que hacer un examen antes del voto? Pero en el fondo lo que hay es un odio al pueblo. Ellos quieren que una élite gobierne México. El propio Salinas Pliego dijo que no deberían votar los que reciben programas de bienestar. Fíjense, el voto es el momento quizá más democrático, el día de la elección. Vale exactamente lo mismo el voto del hombre más rico de México que de la persona menos acaudalada. Es un voto igual del que tiene 18 años de edad, del que tiene 90 años. Todos somos iguales ante la ley. Y si todos somos iguales, todos tenemos derecho a ejercer un derecho fundamental, que es quien nos gobierna. La presidenta señaló también que estas expresiones revelan que la doctrina del conservadurismo es la hipocresía, citando claramente al escritor Carlos Monsiváis. Y en más información, la lamentable muerte de Dafne, una adolescente de 13 años durante un campamento de verano en Tamaulipas, mantiene abierta una investigación de la Fiscalía Estatal bajo el protocolo de feminicidio. Mientras la academia rechaza que haya existido negligencia, su madre, Alejandra Quintos, sostiene que la menor presentaba lesiones visibles y exige que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables. Toda la información con Luz Rodríguez. Dafne Zapata Quintos Martínez, una adolescente de 13 años, falleció durante un campamento de verano dentro de la Academia Militarizada de Marina Aduenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas. De acuerdo con el testimonio de su madre, Alejandra Quintos, la menor ingresó al campamento el lunes 13 de julio, tras ser trasladada desde Ciudad Mante, donde vivía con su familia. 2 días después, el miércoles 15 de julio, Dafne envió un video a su madre en el que comentó que había sufrido una caída durante los entrenamientos. Durante la madrugada del jueves 16 de julio, la familia recibió
recibió una llamada de la directiva de la academia. Les informaron que Dafne había fallecido. Yo les hablé, me dijeron, tenemos 30 años de experiencia, entonces yo dije, no, pues yo pago lo que sea para que mi hija esté bien. Entonces, ayer jueves, ella me cuelga a las 11:30 y me dice, ya le voy a dar la medicina a Dafne para la tos. ¿Y qué crees? A los 20 minutos me dice, señora, hay una emergencia. La niña se estaba bañando sola, porque primero ella la había bañado desnuda porque estaba vomitada y orinada, nos acordamos, ¿verdad? Este jueves. Y ya después la niña se embaró mágicamente, se baña sola, se desmaya y se muere. Pues quiero ver el testaje mío y compararlo con los de ellos, porque tardaron mucho en avisarme que mi hija había muerto. La versión del plantel señala que la menor se desvaneció mientras se bañaba y ya no reaccionó. Jorge Luis Ponce, director de la Academia Militarizada de UNITS, aseguró que en 36 años de operación nunca habían enfrentado un caso similar y rechazó que hubiera existido negligencia. No tengo palabras para consolar a esta madre de familia. Nunca nos había pasado ni un rasguño en 36 años. Pues no sabría qué decirle. La niña aparentemente traía una dolencia que el doctor que nos atendió no supo detectar. Nuestra enfermera que tenemos aquí también no le vio nada raro, pero de repente se desvaneció en la regadera bañándose y ya no despertó. Sin embargo, al acudir al servicio médico forense para reconocer el cuerpo, la abuela de Dafne, Juana Martínez, afirmó que encontró múltiples golpes y contusiones en el rostro y otras partes del cuerpo, lesiones que dijo no corresponden con un simple desmayo. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta una investigación bajo el protocolo de feminicidio por la muerte de Dafne, mientras la madre de la joven exige prisión preventiva para las personas responsables. Para Imer Noticias, Luis Rodríguez. Un caso muy lamentable en el que esperamos que efectivamente las investigaciones aclaren lo sucedido con esta menor de edad, Dafne, en Tamaulipas. Continuamos con la información, nos vamos ahora hasta Ciudad de México. Y es que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, condecoró con una medalla a 40,000 trabajadores capitalinos por hacer posible los 39 días del Mundial en la capital de nuestro país. Todos los detalles con Guadalupe Franco. Guadalupe, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice Auditorio? Muy buenas tardes. Esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó una medalla de reconocimiento a más de 40,000 servidores y servidoras públicas que participaron en el operativo para la realización del Torneo Internacional de Fútbol en la capital del país. Ante 10,000 servidores públicos reunidos en el Zócalo capitalino, la jefa de gobierno afirmó que el éxito de los 39 días de actividades fueron posible gracias al trabajo coordinado del personal de seguridad, movilidad, salud, protección civil, limpia, obras y diversas dependencias locales y federales. Vamos a escucharla. Una gran victoria sobre los que querían que la ciudad fracasara, sobre todo antes de la inauguración. Ustedes demostraron que ninguna profecía de caos puede más que miles y miles de mujeres y hombres que deciden servir con profesionalismo, generosidad y amor por su ciudad. Asimismo, la jefa de gobierno destacó que la Ciudad de México se consolidó como la mejor sede del torneo por su capacidad de organización, seguridad y atención a millones de personas. Escuchamos. Infinitas gracias por honrar al servicio público. Infinitas gracias por hacer posible el Mundial. Gracias por construir ciudad. Gracias por construir comunidad. Gracias por construir patria. Este gobierno aprendió, ya no es el mismo, es mejor después del Mundial y todos somos mejores después de esta experiencia. La jefa de gobierno también hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo, además de felicitar a la selección mexicana por su participación en el campeonato. Por su parte, las y los servidores públicos, quienes al término de la ceremonia gritaron bono, también agradecieron el gesto de reconocimiento de la jefa de gobierno. Vamos a escuchar algunos de sus testimonios. Es muy importante porque nos da a conocer lo que estamos trabajando y lo que somos aquí en México y el apoyo, principalmente el apoyo, que es que realmente es algo muy bonito. Es como que quiere decir, como es como el Mundial, la primera vez que ha pasado esto. Pues se agradece que nos reconozcan nuestro trabajo. Fueron muchos días de desvelarnos, días largos. Nos esforzamos mucho y creo que es grato recibir este reconocimiento por parte de nuestra jefa de gobierno. Muy bien, me parece muy bien, muy correcto, está bien que la policía sea. Es un servicio muy bien, muy inteligente, sobre todo mucha capacidad para sobrellevar la situación y situaciones que ha vivido aquí el país. Berenice Auditorio, mi reporte.
Muchas gracias, Guadalupe, sobre todo también por este balance que ya escuchábamos que se hizo de los 39 días de este evento deportivo que se desarrolló sobre todo en la capital de México. Gracias y buenas tardes, Guadalupe. Es ya la 1:00 con 52 minutos, hora del centro de nuestro país, y continuamos aquí en Imer Noticias, tu punto de referencia, y precisamente para tratar de entender más lo presentado el día de hoy en la conferencia matutina, nos enlazamos ahora en Imer Noticias con mucho gusto con Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Buenas tardes, subsecretario, ¿cómo se encuentra? Berenice, muy buenas tardes. Un gusto estar contigo y con todo el auditorio de Imer Noticias. Muchas gracias, subsecretario, por tomarnos la comunicación. Sobre todo, ya lo decíamos, es un tema muy importante porque tenemos que poner al centro a las infancias y juventudes de nuestro país, y por eso mismo quisiera preguntarle cuál es la principal preocupación que motivó al gobierno federal, en este caso a través de la Secretaría de Educación Pública, para abrir este debate, esta conversación sobre el uso de dispositivos digitales y las plataformas también en las escuelas. Sí, bueno, la verdad es que sí hemos visto que hay un impacto fuerte ya en esta generación de jóvenes que están en nuestras aulas. Hemos visto un cambio en toda la parte psicoafectiva, en la parte emocional. Y bueno, empezamos desde hace un año, la presidenta nos pidió que empezáramos a documentarnos y a hacer estudios para tener datos de México y no tener que utilizar los datos de otros países para poder empezar a diseñar políticas públicas. Y bueno, lo que hemos visto es que ya hoy, por ejemplo, 114 sistemas educativos en el mundo han empezado a regular, porque hay una evidencia científica muy clara que en las redes sociales el abuso de las pantallas está generando problemas de sueño, está generando problemas de ansiedad, está generando problemas en la socialización de los jóvenes, está llenando un hueco afectivo que se está recargando en la inteligencia emocional. Entonces empezamos a ver cómo la evidencia científica pues, habla de que sí es un tema que se tiene que discutir en los países. En el 2023 solo el 25% de los países habían regulado esto, y en tan solo 3 años ya el 60% de los países han tomado medidas, porque es evidente que esto afecta a la salud mental, la convivencia, y bueno, pues eso, dejárselo a las familias exclusivamente, porque en muchos lugares el debate es que esto es un tema privado, que no es un tema público, el regular el uso de las pantallas, pero honestamente pedirle a las familias resolver este problema en privado, pues es poner a una madre, a un padre, a una maestra a competir en soledad contra empresas que cuentan con millones de datos, enormes recursos tecnológicos, y que ya se ha documentado cómo los algoritmos están diseñados para generar adicción. Entonces, competir contra estas tecnologías en lo privado, pues es muy complicado. Y bueno, pues el gobierno de México se cree que esto es un asunto público, es un tema de salud. Por eso la nos invitó a que convoquemos a foros en todo el país. Vamos a hacer 6 foros en todo el país para que todos los académicos, todos los investigadores desde todas las disciplinas nos aporten datos, pero también hablar con los padres de familia, hablar con los propios jóvenes, y vamos a invitar hasta a los artistas a dialogar este tema de cómo el abuso de las pantallas está generando un daño en nuestras juventudes, Berenice. Sobre todo porque, como ya lo señalaba, subsecretario, no son plataformas neutrales, sino que al contrario han sido diseñadas con ciertos elementos y características que están generando efectivamente ciertas adicciones o ciertos comportamientos también en las personas usuarias, no solamente en los más pequeños, sino en general también en los adultos, y por eso es necesario que le entremos a este debate toda la sociedad en conjunto, y obviamente hay una responsabilidad del Estado que en este momento se está asumiendo, pero no desde la coerción, no desde la imposición, sino desde un diálogo profundo y reflexivo para que sea pues el bienestar de las infancias y juventudes lo que esté al centro de esta propuesta que se va a elaborar. Subsecretario, también preguntarle sobre ahorita que ya han realizado algunos foros y vienen en camino otros más también en distintas regiones del país, en los cuales, como sabemos, están invitados pues especialistas, maestros, padres de familia y demás actores. ¿Cuáles han sido los resultados que más les han sorprendido de estas pláticas, o qué es lo que están diciendo, cuáles son las reflexiones que se han tenido en los 3 foros que ya se realizaron?
Sí, bueno, tenemos información muy valiosa y afortunadamente, efectivamente, ya que viene del sistema educativo mexicano, de nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros estudiantes de universidades. Bueno, lo primero, por ejemplo, hay estudios que ya nos hablan de un uso promedio de Internet en México en mayores de 16 años de 7 horas 32 minutos. Entonces, efectivamente, no es exclusivo de las juventudes, el abuso de las redes sociales, de las pantallas, está en todos los mexicanos, está en todos nosotros, hay que reconocerlo, pero para que nos demos una idea, es casi ya una jornada laboral la que en promedio los mexicanos 7 horas 32 al día estamos frente a la pantalla. Entonces, el 93% de los jóvenes, nos dice la encuesta del INEGI, lo usan para comunicarse, pero el 90% de los usuarios ya lo usa en redes sociales. Entonces, por ejemplo, ya uno de los casos que vimos es 1 de cada 11 jóvenes la ha estado utilizando como guía o consulta emocional. Como psicólogo, ¿no? Entonces, hay muchos vacíos emocionales que los jóvenes están acudiendo a la inteligencia artificial, por ejemplo, y tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Pero un dato, por ejemplo, muy relevante que hoy nos decía la doctora, que estaba documentando ya que el 33% de las personas solteras de la generación Z, o sea, de esta nueva generación que hoy está en nuestras aulas, ya ha sostenido una relación romántica con un agente de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, ya empezamos a ver cómo si hay un cambio en estas generaciones del uso de las redes sociales al cual debemos de acudir todos. Nos decía el representante de la UNESCO en México, por ejemplo, que 1 de cada 3 personas que hoy está conectada a Internet es un niño, una niña o un adolescente. Y el 83% de los padres y madres ya están preocupados porque sus hijos e hijas pasan demasiado tiempo frente a las pantallas. Entonces, así podemos empezar a acumular una gran cantidad de datos que nos obligan, o sea, que ya es impostergable el debate que tenemos acá en el país del uso de las pantallas en la escuela y en general de las redes sociales, ¿no? Entonces, te comparto, Berenice, algunos de los datos más relevantes que, por ejemplo, han ido saliendo de estos foros y de estos estudios que se los hemos presentado a la presidenta, y por eso la presidenta hoy convocó a que lo discutamos todos. Evidentemente no es una imposición del gobierno federal, es un debate que la presidenta quiere que todos participemos, todos los mexicanos. Y también otro dato relevante es que 16 estados del país ya han regulado. Estados que emergen de todos los partidos políticos, ¿no? De todas las fuerzas políticas. Por lo tanto, eso evidencia que ya 16 estados de la República han discutido en sus congresos locales este tema, ¿no? Por eso la importancia de hacerlo en todo México. Por eso la importancia y la urgencia también, sobre todo, insistimos, construir una iniciativa desde la reflexión y también desde las preocupaciones, obviamente, de toda la sociedad, y que todo este resultado de estos foros pueda materializarse efectivamente en una iniciativa de ley, en una propuesta que se presenta al Congreso de la Unión en el próximo periodo ordinario, para que eso pueda, pues, sustentar políticas públicas y programas que puedan conducir efectivamente a regular nuestro uso y nuestra relación con estas tecnologías, sobre todo con estos datos que ya nos aportaba Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, que son muy alarmantes. No, tampoco hay que asustarnos como tal, sino más bien darle su dimensión y la importancia que requieren en cómo están estas plataformas y dispositivos transformando nuestra relación, no únicamente con las tecnologías, sino incluso también entre las propias personas. Y también en ese sentido, pues preguntarle, subsecretario, más allá de una propuesta de regulación como tal, ¿qué tipo de experiencia escolar y de infancia y adolescencia busca construir una iniciativa como esta que se está teniendo ahora por parte del gobierno federal para las próximas generaciones? Sí, bueno, la verdad es que no todo se reduce a discutir la posible prohibición de las pantallas en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Claro. También es evidente que lo que tenemos que es, acompañado a eso, necesitamos la alfabetización digital es clave, o sea, es importante que hagamos una gran campaña para que todos los mexicanos debemos de saber cómo funciona la inteligencia artificial, cómo funcionan las redes sociales, qué hay detrás de ellas, cómo nosotros a veces les damos demasiada información y cómo cuidarnos de no dar mucha información, y también cómo recibimos noticias falsas y mucha información imprecisa de parte de las redes. Eso es uno. Lo segundo es que en el caso de las escuelas es más importante, hay muchos países que lo que han regulado es prohibir en el aula, pero lo permiten en el recreo, por ejemplo, Ujú. ¿no? Honestamente, yo con los debates que hemos tenido ya en el país, creo que es todo lo contrario. A mí me preocupa más los celulares en las horas de socialización
que en el aula. En el aula pues, hay un profesor que puede controlar y que puede dirigir, y en algunos lugares hasta puede tener un uso pedagógico el celular, ¿no? O la pantalla. Pero en el recreo, cuando sustituimos la convivencia, lo que se llama el juego libre, donde los niños ponen sus propias reglas sin supervisión adulta, y eso lo sustituimos por la pantalla, eso sí está generando un grave problema en la formación de nuestros niños. Entonces, por ejemplo, es importantísimo que recuperemos a la escuela como un espacio de convivencia más allá de lo académico, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, vamos a hacer una Semana Nacional de Juegos Tradicionales, que hoy anunciamos también con la presidenta, y vamos a tratar de rescatar el yoyo, el trompo, el resorte, para que empecemos con una Semana Nacional de Juegos Tradicionales en todas las escuelas del país y tratar de incentivar con los directivos de las escuelas que a la hora de los recesos, de los recreos, haya muchas actividades donde los niños tengan que dejar las pantallas para convivir. Entonces, no solo es prohibir, también tenemos que poner los medios para que los jóvenes dejen la pantalla. Nadie juega fútbol con el celular en la mano. Entonces, cualquier partido de fútbol es una hora sin celular, ¿no? Entonces, además de generar ese control o de pensar en una prohibición, tenemos que alfabetizar digitalmente y darles espacios lúdicos donde los niños convivan y se relacionen entre ellos, no a través de la pantalla. No, claro, y también insistir en que no es una lucha para nada en contra de la tecnología, ni tampoco se está criminalizando ni satanizando a estas plataformas digitales, sino de cómo encontrar un equilibrio entre aprovechar las herramientas digitales dentro de los entornos escolares, también de la casa, pero a la vez proteger el desarrollo y el aprendizaje de las infancias y juventudes. Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública de nuestro país, muchísimas gracias por esta conversación y seguiremos al pendiente de los resultados de estos nuevos foros y debates y obviamente de la iniciativa que resulte de toda esta reflexión. Muchas gracias y buenas tardes, Ricardo. Muchísimas gracias, Bernice. El 19 de agosto vamos a Nuevo León, 13 de septiembre a Chiapas y 17 de septiembre a Guerrero. Estaremos comunicados. Claro que sí, estaremos al pendiente. Muchas gracias. Hasta. Estamos ya en la segunda hora de esta transmisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, y siendo las 2 de la tarde con 4 minutos, llegó el momento de irnos con la infodemia del día de hoy. Y es que recientemente, a partir del brote de enfermedades gastrointestinales en Estados Unidos, surgió una infodemia que apuntó hacia nuestro país, hacia México. Pero Rafael Burgos nos explica bien de qué se trata. En redes sociodigitales circula una información falsa que asegura que en México se activó una alerta sanitaria por un supuesto brote de ciclosporiasis. Esto es falso. La Secretaría de Salud del Gobierno de México desmintió esta versión. En nuestro país no existe un brote de ciclosporiasis, ni ha emitido ninguna alerta sanitaria por esta enfermedad. Lo que sí ocurrió es que el pasado 15 de julio, la Dirección General de Epidemiología emitió un aviso preventivo de viaje dirigido a las personas que se trasladan a Estados Unidos, donde sí se investiga un brote vinculado al consumo de lechuga iceberg rallada en una cadena de comida. Las autoridades estadounidenses reportan 1,644 casos, 94 hospitalizaciones y ninguna defunción. En México, la COFEPRIS, la Dirección General de Epidemiología y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria trabajan de manera coordinada con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, manteniendo activo un sistema de vigilancia que protege tanto el consumo nacional como las exportaciones. Antes de compartir, consulte los canales oficiales del Gobierno de México en gov.mx/salud. No difunda rumores, la desinformación también contagia. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. La infodemia del día de hoy con Rafa Burgos, y es que es un tema también muy importante, sobre todo porque había muchas cosas que nos llamaban la atención de esta noticia, bueno, de esta supuesta noticia que ahora resulta que es una noticia falsa, porque si se apuntaba a la lechuga efectivamente mexicana,
por qué no había un brote de esta enfermedad en México, porque únicamente en Estados Unidos. Y bueno, en este contexto es importante recordarle a todas y a todos que es muy, muy importante, como siempre, que tratemos de manera correcta los alimentos y los desinfectemos como debe de ser, aunque insistimos, en México no había ningún brote y como ya se señaló, no tenía relación directa con la lechuga mexicana como tal. Y es que de hecho la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, es decir, la FDA, precisó que una muestra de lechuga iceberg suministrada por Taylor Farms de México, reportada inicialmente como positiva para ciclospora el 18 de julio, resultó ser un falso positivo, esto tras una nueva revisión de los resultados del laboratorio. La agencia federal explicó que debido a la complejidad en la detección de ese parásito en específico, expertos del laboratorio reanalizaron la muestra y concluyeron que no representaba una amplificación verdadera. Y a pesar de esta declaración científica, la FDA mantiene vigente la recomendación de no consumir la lechuga iceberg, pues la investigación del brote continúa activa. En tanto, el gobierno de México anunció por su parte que investiga el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos a través de un grupo técnico interinstitucional para esclarecer los hechos y también para adoptar las medidas preventivas que correspondan. Por su parte, la COFEPRIS y la Senacica aclararon que aún no está confirmado que la contaminación haya ocurrido, de hecho, en territorio mexicano. Todos los detalles con Sofía Cruz. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senacica, iniciaron visitas de inspección y análisis de trazabilidad en torno a la cadena de suministro de la lechuga relacionada con los casos de ciclosporiasis en Estados Unidos. De acuerdo con el gobierno federal, las acciones tienen carácter estrictamente preventivo para mitigar cualquier riesgo sanitario. Además, destacaron que aunque las autoridades estadounidenses señalan que el origen de esta infección está relacionada con un solo proveedor que abasteció los establecimientos involucrados, eso no confirma que la contaminación haya ocurrido en territorio mexicano. El brote está vinculado con la lechuga iceberg rayada servida en establecimientos de la cadena de comida Taco Bell en distintos estados de ese país. De acuerdo con el más reciente informe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, el pasado viernes 17 de julio, como medida de precaución, la empresa Taylor Farms de México anunció que retirará voluntariamente del mercado estadounidense toda la lechuga iceberg procedente del centro de México, incluido el producto de la marca MarketSide disponible en tiendas Walmart. Sin embargo, la FDA también detalló que expertos del laboratorio no encontraron resultados positivos del parásito ciclospora. Hasta el momento, el brote de ciclosporiasis ha causado 1,644 casos, 94 hospitalizaciones y ninguna defunción, con inicio de síntomas entre el 13 de mayo y el 13 de julio de 2026. Para Imer Noticias, Sofía Cruz. Vamos ahora con otros temas referentes a la educación pública de nuestro país, y es que el primer examen de admisión 100% en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, de la UNAM, ha generado un amplio debate entre las y los aspirantes que no están del todo de acuerdo con la equidad y la transparencia del proceso de selección para el ciclo 2026. Con este cambio en el formato, no solo se modificó la manera en que más de 158,712 aspirantes realizaron dicha prueba, sino que también provocó un aumento estadístico fuera de lo común en algunas de las carreras con mayor demanda, como médico cirujano, también actuaría o ingeniería aeroespacial. Toda la información de Fernanda López en voz de Jessica Martínez. El primer examen de admisión 100% en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México generó debate sobre la equidad y la transparencia del proceso de selección para el ciclo 2026. El cambio del formato no solo modificó la manera en que miles de aspirantes realizaron la prueba, también provocó un aumento estadístico anómalo en algunas de las carreras con mayor demanda, principalmente del área médico-biológica y de ciencias exactas. De acuerdo con un análisis publicado por el especialista en ciencia de
de datos Helios a partir de registros atribuibles a la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM. Uno de los casos más destacados es el de la licenciatura de médico cirujano en la Facultad de Medicina en CEU, donde el promedio histórico de aciertos aumentó hasta 78 aciertos, elevando el puntaje mínimo de ingreso a una cifra récord de 117 respuestas correctas de 120 posibles. Otro estudio del analista Manuel Doral, extraído a datos abiertos de la institución, arrojó que en este primer año con examen en línea, los aciertos saltaron en las 168 carreras comparables, más 14.4 puntos de mediana frente a los 1.5 de años previos. Ante estos datos, en redes sociodigitales surgieron cuestionamientos sobre un posible uso de inteligencia artificial, filtraciones o colaboración entre aspirantes. Sin embargo, el analista Helios señaló que las métricas por sí solas no constituyen una prueba categórica de fraude e invitó a considerar otras variables como la dificultad del examen o la tranquilidad de realizarlo desde casa. La UNAM informó que para este concurso de selección se inscribieron 191.306 aspirantes, de los cuales 158.712 presentaron el examen correspondiente. De este total, el proceso de ingreso de 2% de personas fue cancelado por haber realizado conductas contrarias a lo establecido en la convocatoria y en la legislación universitaria. Por primera vez, el examen para licenciatura se realizó en línea, lo que según la UNAM se traduce en brindar la oportunidad de seguir su proceso de ingreso a un mayor número de personas aspirantes que viven en diferentes regiones del país y del extranjero, sin la necesidad de desplazarse. El sistema que se utilizó para aplicar los exámenes está basado en inteligencia artificial, una herramienta que permite captar y grabar cualquier conducta y acción realizada por cada persona aspirante a lo largo de su examen, lo que la convierte en un apoyo estratégico para el monitoreo humano que se implementó durante todas las jornadas de examen. Con información de Fernanda López, para Imer Noticias, Jessica Martínez. Una situación que otra vez nos invita a reflexionar cuál es nuestra relación con estas tecnologías y cómo están influyendo en áreas muy importantes de la vida, como ahora lo es la admisión a esta universidad pública para miles de jóvenes en nuestro país. Y para entender qué hay detrás de estos resultados atípicos, por llamarles de algún modo, de esta prueba de la UNAM, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con la doctora Ana Razo. Ella es profesora investigadora de la UAM Xochimilco y también especialista en políticas educativas. Buenas tardes, doctora, ¿cómo se encuentra? Hola, muy buenas tardes, Berenice, gracias a ti por la invitación y buenas tardes a tu auditorio. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, doctora, sobre todo porque esta noticia del aumento inesperado e inconsistente de los resultados del examen de la UNAM, pues ha generado mucho debate, mucha polémica, sobre todo en las redes sociales. Pero, ¿qué lectura le da usted a estos resultados, insistimos, atípicos en esta prueba 2026, doctora? Claro, justo tú lo decías de manera muy precisa hace un momento. No vamos a hablar ahora sobre si el examen es fácil o difícil. Eso no es lo que nos invita a la reflexión. Estos datos nos obligan a preguntarnos como sociedad qué es lo que está pasando con un instrumento de medición, cambia el comportamiento de forma tan abrupta. Es decir, estas modificaciones nos hablan de un cambio fuerte que tiene que ver y trastoca lo estructural. Es decir, no es en años anteriores habíamos visto como algún conjunto de estudiantes obtuvo puntajes muy altos. Y en esos casos sabemos que son casos excepcionales, pero aquí cambió la distribución completa de la curva, ¿sabes? La concentración de las personas aspirantes se movió, no solo 1 o 2 puntos, se movió de 60 a 70 puntos en la media. Y llaman la atención las carreras que tú mencionabas, pero este cambio no es marginal, es un cambio estructural de cómo se comportó el instrumento y eso nos lleva a reflexionar, a debatir y a tener esta conversación, que entiendo es una conversación difícil, pero necesitamos tenerla porque estamos hablando de miles de jóvenes en la aspiración de la educación superior. Entonces, tendríamos que revisar cómo se comportó el instrumento.
cómo se comportó este instrumento que ya nos decía no es particular de algunas carreras, sino parece que fue la tendencia en general. Los puntajes que normalmente se obtenían como promedio para ingresar a estas carreras aumentaron de forma abrupta, no únicamente en las tres que ya mencionábamos, sino en un promedio en general. Pero preguntarle también, doctor, ¿en qué condiciones se realizan estos nuevos exámenes en línea? Porque como ya lo decíamos, puede que haya ciertos factores benéficos, ¿no? Como que pues se sientan en un entorno más seguro Claro. las y los jóvenes, ¿no? En su casa, que no tengan que trasladarse, que no se reduzca esa presión o esa ansiedad social, pero también no todos los jóvenes cuentan con una computadora con las condiciones que se requerían para hacer este examen, con una cámara, con conexión a internet estable, con un espacio fijo y aislado donde realizar esta prueba. Entonces, ¿en qué condiciones se realizan de igualdad o desigualdad para las jóvenes y jóvenes de este país este examen en línea, doctora? Ese es un gran punto, Berenice. Mira, cuando un instrumento se mueve así como se movió este, normalmente en evaluación educativa hay tres cosas, hay tres hipótesis que se revisan. Primero, cambios reales en la composición de la población que se presenta al examen, ¿sabes? Si algo se movió realmente en esa composición. Dos, si hay cambios en las condiciones de aplicación. O tres, si hay problemas de integridad en la medición en el instrumento en sí. Esas tres hipótesis merecen investigarse. Y voy, por ejemplo, al cambio real en la población, de lo que representa. Y tú mencionabas un tema de equidad que también ha sido un tema de debate en los últimos años. El que el examen haya sido en línea, por supuesto que abre la idea de una mayor participación en personas de otras entidades que no tengan que desplazarse a Ciudad de México para un examen presencial, o bien personas en otros países que efectivamente pueden tener el examen a distancia y efectivamente hacer una composición mucho más equitativa. Por un lado, podríamos pensar que eso habla de equidad, pero después nos pasamos a la segunda parte, las condiciones de la aplicación. También el que sea en línea habla de que puedes utilizar sistemas que analizan los patrones de respuesta del instrumento. Y eso habla de que si tienes personas que puedan anticipar o prever cómo se va a comportar el instrumento, y si esas probabilidades de anticipación tienen que ver con un recurso económico que te permita anticipar y entender cómo funciona el instrumento, entonces estamos hablando de un tipo de desigualdad a la que se accede para conocer el instrumento, eh, gracias a poder invertir en esa predictibilidad. ¿Me explico? Entonces ahí es donde el tema del mérito o de la equidad se desdibuja, se va desdoblando, por quien puede acceder a la forma de predecir el instrumento. No sé si ahí me explico. Y la tercera es que tuvimos información muy bien detectada por parte de la UNAM, que se comprometió, detectó el 2% de personas aspirantes con conductas irregulares. Y eso habla de un buen sistema de detección, pero también nos habla que no es suficiente para explicar el movimiento de 70 puntos en la moda de la distribución del comportamiento aritmético. Entonces, quiere decir que tenemos que revisar efectivamente qué tanto se logró comprometer la integridad de la medición. ¿Me explico? Claro que sí, sobre todo en este segundo punto que mencionaba de las personas que pueden tener acceso a predecir las condiciones de ese examen. Bueno, por ejemplo, algo que ya sabíamos incluso cuando el examen se aplicaba en modalidad presencial, es todo este mercado alterno que existe, por ejemplo, de cursos especializados para pasar una prueba, un examen en específico, y también cómo operan esos centros, pues insistimos, de cursos. Es todo un tema que también se debería de poner a debate a raíz de esta situación, aunque insistimos, eso no es nuevo. Eso ya sucedía incluso con los exámenes presenciales. Otra de las cosas es que tampoco se está diciendo, porque sería muy injusto también categorizarlo de esa forma, que los jóvenes que sacaron estos puntajes tan altos, o más bien fuera del promedio que se había tenido en estas carreras, hayan hecho trampa. Por eso estamos diciendo, hay muchos factores que pueden influir y que ahora tendrá la Universidad Nacional Autónoma de México que comenzar a hacer esta revisión exhaustiva, sobre todo porque, ¿qué pasa una vez que todos los puntajes aumentan en general, doctora? ¿Qué sucede con el acceso a la educación? Justo, y me gustaría regresarme a algo que acabas de decir que me parece muy sensible y muy relevante. Este episodio no invalida en absoluto el mérito de las personas que ingresaron, en absoluto, pero sí es una invitación legítima a revisar lo que está pasando con el instrumento. Hubo una modificación fuerte, vemos un comportamiento aritmético que cambia y que nos dice que algo estructuralmente está pasando. Y en ese sentido necesitamos revisarlo con mucho detalle. Necesitamos un análisis técnico del comportamiento del examen que nos diga, por parte de personas expertas en psicometría, que explique los cambios. Si se deben a la composición de la población, se deben
a las condiciones de la aplicación, o estamos hablando de fallas en la integridad del instrumento o algo que comprometió la integridad del instrumento. Entonces, creo que esta transparencia metodológica no es opcional cuando hablamos de un instrumento que tiene los alcances de este proceso, ¿sabes? No es para nada menor. Así que lo que necesitamos es información, es analizarlo y es una conversación alrededor de este tema. Efectivamente, una conversación que hay que tener, sobre todo, ya lo decíamos, para evaluar cómo se está evaluando, valga la redundancia, con estos métodos de aplicación de exámenes de conocimiento, que eso también ya en sí mismo es toda una conversación que se ha tenido a lo largo de décadas mientras ha existido este tipo de pruebas, incluso no únicamente en México. Hay un libro, por ejemplo, muy famoso de un escritor chileno, Facsímil, de Alejandro Zambra, que habla también precisamente aborda la complejidad que tiene tratar de calificar o encasillar todo el conocimiento a través de un examen de reactivos. Sin embargo, lo que ahora estamos viendo es que hay un comportamiento completamente distinto. Y entonces, eso, doctora, ¿qué tendría que pasar ahora con la institución, con la UNAM, dado este resultado? Sobre todo porque, insistimos, hay carreras en las que prácticamente ya se está llegando a 117 aciertos de 120, lo cual deja un margen muy pequeño para que las personas, los jóvenes aspirantes, se puedan equivocar. Es decir, de 120 reactivos solo pueden fallar en 3 si pretenden ingresar a una de estas carreras. ¿Qué obligaría o qué reflexiones tiene que hacer la institución para seguir garantizando el acceso a la educación? Estamos conversando con la doctora Ana Razo, profesora investigadora de la UAM Xochimilco, especialista en políticas educativas. Doctora. Pues mira, yo pensaría que pedir transparencia sobre lo que pasó en análisis técnico del comportamiento del examen no es en absoluto desconfiar de la universidad, mucho menos en nuestra máxima casa de estudios. En absoluto quiero decir eso. Pero creo que es exactamente lo que cualquier institución de educación superior debería recibir con apertura. Es decir, esta transparencia y esta conversación colectiva sobre el análisis del comportamiento del examen. Si de alguna manera el diseño del examen en línea puede volverse predecible y mucho más accesible para quienes pueden pagar simuladores especializados, entonces estamos en la presencia de un sesgo socioeconómico que no existía, o existía en menor medida, como lo dices, en la modalidad presencial, pero que debemos tener esta conversación. Entonces, el llamado es a tener esta conversación, a hacer un análisis técnico de cuáles de estas dimensiones influyeron en el cambio de comportamiento estructural que presenciamos ahora, y resolverlo así, en medida conjunta. Estamos seguras que la UNAM va a poder identificar qué es lo que está pasando y que nos sirva de aprendizaje institucional para el resto de las escuelas de educación superior. Creo que sería un aprendizaje fundamental que todos podemos partir de ahí. Un aprendizaje que hay que tener como sociedad, sobre todo porque no es la única universidad que está haciendo o institución de educación que está aplicando estas nuevas tecnologías, el examen en línea, e incluso tal vez volver a valorar nuevamente lo que era la aplicación presencial. No lo sabemos, eso corresponderá a la UNAM, pero como ya nos señalaba muy bien, doctora, tiene que haber transparencia en este proceso, sobre todo porque hay una conversación en las redes sociodigitales que apunta precisamente a que pudo haber casos con irregularidades más allá de los que pudo detectar el sistema digital de la UNAM, pero esperaremos información por parte de la máxima casa de estudios en los días que vienen y obviamente también insistir en que esto no desaliente a las y los jóvenes a tratar de ingresar a una carrera en esta casa de estudios, sino al contrario, también pedir que se transparenten los procesos y que haya esta apertura para que sepamos qué sucedió y si hay algo que corregir, se tenga que corregir. Doctora, agradecerle muchísimo esta conversación con la audiencia de Imer Noticias, sobre todo insistimos porque sí llamó mucho la atención en estos días este resultado en el examen de la UNAM. Gracias y buenas tardes, doctora. Sí, sin duda. Muchas gracias a ti, Berenice. La verdad, tu opinión es muy buena y muy bien enmarcada, así que esperemos que esta conversación continúe y de aquí aprender muchísimo para las instituciones de educación superior. Todas y todos vamos a aprender. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias a ti, que estén muy bien. Hasta luego. Insistimos, son comportamientos que de pronto suceden en la sociedad, ¿no? En este momento con la máxima casa de estudios que valen la pena analizar, insistimos otra vez, sin desalentar, ni satanizar, ni criminalizar a las y los jóvenes, sino entender qué hay detrás y nuevamente cuál es nuestra relación con la tecnología. Son las 2 de la tarde con 25 minutos y nos vamos a una pausa. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Regresamos.
de regreso en Imer Noticias, tu punto de referencia, segunda emisión. Y por acá ya nos llegó una respuesta a nuestra pregunta del día de hoy, lunes 20 de julio, que te la recuerdo. Si tú pudieras regular algo en las redes sociodigitales, ¿qué sería? Por acá Julián Pereira nos comenta que él regularía todas aquellas plataformas que por el manejo de información que tienen sus conductores o personas usuarias estén y sean calificados si tienen los elementos requeridos para su divulgación. Sobre todo menciona él en áreas como medicina, salud, política, ciencias sociales en general, y hacer una diferencia de cuáles redes o cuentas son de entretenimiento, diversión o habilidades manuales y cuáles son efectivamente pues redes más académicas o de información como tal o con otro tipo de corte. También por acá mandar un saludo a Aris Bey y también a Mauricio Javier González Torres, que nos escribieron porque les interesó el libro del día de hoy. Ahorita vamos a ver acá con producción. Son las 2 de la tarde con 31 minutos y te recuerdo que nos puedes mandar saludos, mensajes o la respuesta a la pregunta del día a través de Facebook, Instagram y Twitter, ahora X. Nos encuentras como Imer Noticias o bien mándanos un mensaje de WhatsApp desde tu celular al 55 66 31 24 27 y te estaremos leyendo en lo que queda de este programa. Continuamos con la información, nos vamos ahora con un bloque informativo pero de internacional. En Colombia, el presidente Gustavo Petro encabezó su último discurso al pueblo colombiano, en el que volvió a acusar a Estados Unidos e Israel de injerencia en las elecciones que dieron por ganador al ultraderechista Abelardo del Espriella. Y hablando de Estados Unidos, el Departamento de Estado publicó un informe en el que acusa a Cuba de supuestamente operar una red global de inteligencia y subversión para desestabilizar al gobierno estadounidense. Más información con nuestra compañera Jessica Martínez. En su último discurso como presidente de Colombia, Gustavo Petro destacó sus logros en materia de seguridad y combate a la pobreza y advirtió que la codicia y la vida son antagónicos. Al encabezar el llamado segundo grito de independencia del país, insistió en que hubo fraude en los comicios presidenciales. Por ello, criticó el proyecto del ultraderechista Abelardo del Espriella, a quien acusó que llegó con injerencia de Estados Unidos e Israel y cuya demanda se presentará esta noche. ¿Cómo fue que se hizo el fraude electoral? Por la Registraduría Nacional, por los hermanos Bautista que deben ir a la cárcel. Si hay justicia en Colombia y de ahí el apoyo, Trump no creo que sepa cómo fue su apoyo. Lo dio, lo confesó y descubrimos cómo fue el apoyo que brindó Netanyahu para imponerse sobre la voluntad mayoritaria, legítima del pueblo de Colombia y ponernos disque un tigre. En la mañana, el actual mandatario colombiano informó que aceptó ser el nuevo dirigente del partido político Pacto Histórico, una vez que concluya su periodo en la presidencia del país. En Reino Unido, Andy Burnham se convirtió en el nuevo primer ministro británico en sustitución de Keir Starmer, quien hace unas semanas presentó su renuncia tras 2 años en el cargo marcados por desafíos económicos y una caída en su popularidad. En su primer discurso como jefe de gobierno estableció las prioridades inmediatas de su administración, enfocadas en estabilizar la economía, abordar problemas urgentes como la vivienda asequible y el rendimiento de los servicios de salud. I will bring forward a new plan for Britain. Presentaré un nuevo plan para Gran Bretaña, un plan de 10 años, trazando un camino desde donde estamos ahora hasta donde creo que todos queremos que esté Gran Bretaña. De donde quiera que vengamos, sea cual sea el partido que apoyemos, pero puedo hacer algo para darle a la gente un respiro ahora, algo de ayuda con el costo de vida, y expondré algunas de esas medidas a partir de ahora, incluyendo cómo las pagaremos. Ayudaremos a más jóvenes a incorporarse al trabajo cambiando el sistema educativo y brindándoles más apoyo de salud mental y construiremos más viviendas sociales. Esa es la manera justa y sostenible de reducir la factura del bienestar social, cumplir con nuestras reglas fiscales y honrar nuestros compromisos de defensa con nuestros socios internacionales. To our international partners.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe titulado Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI, en el que concluye que el gobierno cubano opera como una red global de inteligencia y subversión, cuyo objetivo se centra en desestabilizar a Estados Unidos desde el interior. El documento sostiene que desde hace más de 60 años, La Habana ha ejecutado una estrategia mediante la integración de tácticas militares, espionaje e influencia ideológica. Entre las acusaciones apuntan que Cuba es un lugar donde se articulan intereses estratégicos de potencias como Rusia, China e Irán, albergando instalaciones de inteligencia e infraestructura militar extranjera. El documento de 100 páginas fundamenta su análisis en la premisa fijada por Fidel Castro en 1958, previo a su llegada al poder, cuando prometió emprender una guerra mucho más amplia y grande contra Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo la 9ª noche consecutiva de ataques contra infraestructura militar de Irán. Esto después de que 2 soldados estadounidenses murieron el fin de semana en ataques iraníes contra Jordania e Irak. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ese asesinato muchas veces. Con información del equipo de Imer Noticias, Jessica Martínez. Breve resumen acerca de la información internacional de estos días que tienes que saber para estar informada, informado o informade. Ahora siendo las 2 de la tarde con 36 minutos ya, nos vamos con otro bloque, pero ahora de deportes. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó esta tarde la ceremonia de abanderamiento de la selección que participará en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026. Todos los detalles con nuestro compañero Alfonso López. Alfonso, buenas tardes. ¿Cómo estás, Berenice? Qué gusto saludarte a ti, a todos y todas. Muy buenas tardes. Efectivamente, se realizó ya la ceremonia de abanderamiento de esta delegación nacional que está representando a nuestro país en estos Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026. Fíjate que es el centenario ya de los Juegos. México fue el primero hace 100 años que organizó los Juegos y es la única delegación que ha participado en todos y cada uno de los eventos. Esta es la edición 25ª. La delegación mexicana está integrada por 698 atletas que competirán y que tendrán participación en diversas disciplinas. Hoy fueron abanderados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Estuvieron los clavadistas Juan Celaya de tiro deportivo y Gabriela Rodríguez como abanderados, parte de la escolta Alejandra Valencia, Ociel Muñoz y Maya Becerra. Vamos a escuchar lo que les dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Primero les felicitó a sus entrenadores y felicitó a sus padres y familiares por el trabajo que han realizado para que puedan tener esta clasificación e iniciar con ello ya el ciclo olímpico. Y después también les habló de lo que representa estar participando por México. Vamos a escucharla. Muy pocos países en el mundo tienen la historia que tenemos, el pueblo que tenemos, alegre, con convicción, cariñoso. Así que cuando estén a punto de iniciar su carrera, siéntanse grandes, como lo es el pueblo de México y como lo es nuestra patria. Ustedes representan a México y lo hacen con un orgullo extraordinario. Siempre piensen en su país. Así se lo dije a la selección mexicana de fútbol cuando tuve la oportunidad de abanderarlos también. Dije, siempre piensen en su país. Y la verdad es que salieron a la cancha con un fervor y una convicción que contagió a todo el pueblo de México. Y estoy segura que así lo van a hacer ustedes. Llévense el corazón de México con ustedes, que el corazón de México los tiene a cada uno de ustedes. Las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien portaba una sudadera, una chamarra, como parte del uniforme que también lleva esta delegación nacional para estos Juegos Centroamericanos en Santo Domingo. Por parte de los atletas, habló Yareli Acevedo, la ciclista nacional, considerada de las mejores del mundo. Nos toca disfrutarlo. Compañeras y compañeros, compitamos con valentía, con pasión, con el corazón por delante. Vamos a darlo todo en cada entrenamiento, en cada competencia y en cada oportunidad que tengamos de defender estos colores. Pero también disfrutemos del camino, disfrutemos esta experiencia.
cada aprendizaje, cada amistad y cada momento que nos regala el deporte. Porque oportunidades como estas son el resultado de años de trabajo y merecen ser vividas plenamente. Las palabras de la ciclista mexicana en esta ceremonia realizada aquí en Palacio Nacional. Estuvieron también presentes Mario Delgado, el secretario de Educación, Rommel Pacheco, el titular de la CONADE, María José Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, entre otros. Algo, Berenice, de lo más destacado que ha sucedido ya esta tarde con la delegación nacional, que se encuentra lista para del 24 de julio al 8 de agosto estar compitiendo en República Dominicana. Alfonso, muchísimas gracias por este reporte y sobre todo estaremos al pendiente de ahora que comiencen, ya nos decías, ni indicabas el 24 de julio de estos Juegos y obviamente deseándole todo el éxito a las y los deportistas que van a representar a nuestro país. Muchas gracias y buenas tardes, Alfonso. Gracias, muy buenas tardes para ti, para todos y todas. Y en más información, como todas y todos sabemos, el torneo internacional de fútbol terminó el día de ayer con el triunfo de España sobre Argentina. Mientras miles de aficionadas y aficionados disfrutaron de los partidos durante 39 días, hubo también un grupo mucho más pequeño que festejó que toda esa pasión por el deporte se tradujo en un cuantioso aumento de sus ingresos millonarios. La otra cara de este mundial. Escuchemos toda la información con nuestro compañero Rafael Burgos. La fiesta terminó. El Mundial 2026 se disputó del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones, 104 partidos y 16 sedes. Pero mientras los reflectores se apagan, las calculadoras siguen encendidas, porque detrás del juego hubo otro partido, el del dinero, y ese lo ganó por goleada la FIFA. El organismo rector del fútbol mundial alcanzó un récord histórico, cerca de 15,000 millones de dólares de recaudación, muy por encima de los 11,000 millones proyectados antes del torneo y casi el doble de los 7,600 millones que dejó Qatar 2022. Todo este dinero salió de los derechos de transmisión, los patrocinios, los paquetes VIP y la venta de entradas. Y de un mecanismo polémico, la plataforma oficial de reventa donde la FIFA cobró una comisión del 15% al comprador y otro 15% al vendedor. En la final, algunos espectadores pagaron hasta $35,000 por un boleto. Las televisoras tampoco perdieron. Fox adquirió los derechos del torneo por unos $500 millones y según estimaciones obtuvo ganancias por cerca de 1,500 millones. Pero no todos festejaron. Un estudio de Deutsche Bank reveló que el impacto en el PIB estadounidense fue de apenas 0.05% y recordó que 12 de los últimos 14 mundiales dejaron pérdidas netas a las regiones anfitrionas. Canadá, por ejemplo, gastó cerca de 1,070 millones de dólares canadienses en la organización, mientras que México proyectaba una derrama superior a 60,000 millones de pesos y 5.5 millones de visitantes. Sin embargo, a pie de calle, la historia fue distinta. Comerciantes de Xochimilco y de los alrededores del Estadio Ciudad de México reportaron aumentos de apenas 20% en sus ventas, insuficientes para compensar casi un año de obras, cierres viales y restricciones. Eduardo Galeano decía que el fútbol era una fiesta de los ojos, que se convirtió en un cochino negocio. Este mundial parece darle la razón. La pelota rodó, sí, pero los que más corrieron fueron los billetes. Y la pregunta queda en el aire. ¿Cuánto de esa fortuna regresará algún día a la gente que llena las tribunas? Para Imer Noticias, Rafael Burgos. La otra cara de este mundial, como ya lo decíamos, precisamente ¿quién se hizo más rico, multimillonario con este evento deportivo? Sobre todo con el contraste de que lo que estuvimos mencionando a lo largo de estas semanas aquí en Imer Noticias, tu punto de referencia, de cómo también intentaron de algún modo esta empresa, la FIFA, arrebatarle el sentido popular que tenía este deporte con los altos costos, la exclusión y todas las implicaciones que tuvo en materia económica y política, y sin embargo el fútbol le sigue perteneciendo a la gente. Y precisamente para seguir ahondando en ese tema del mundial y sobre todo el resultado que vimos el día de ayer, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con mucho gusto con Daniel Salinas Basabe. Daniel, buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Hola Berenice, qué gusto saludarte, qué gusto poder compartir este momento y esta charla con tu auditorio. Te saludo con mucho gusto desde Ensenada, Baja California. Qué gusto platicar contigo. No, muchas gracias por estar con nosotras y nosotros, Daniel, sobre todo con tu expertise como periodista, ensayista, escritor y también con las recomendaciones literarias que haces precisamente a través de tu cuenta de Instagram, las cuales han sido bastante enriquecedoras, como ya una que nos compartías previamente también aquí en este espacio. Pero ahora, ¿qué lecturas nos recomiendas, sobre todo con lo que vimos ayer, Daniel, entre España y Argentina? Bueno, fíjate, Berenice, que alguien que amalgama muy bien a ambas culturas, es decir, un argentino españolizado, un argentino nacionalizado español, que es Jorge Valdano. Todos, bueno, lo recordamos, él fue campeón del mundo en México 86, en el Estadio Azteca. De hecho, anota un gol contra Alemania en aquel 3-2, y él fue compañero de Hugo Sánchez en el Real Madrid, pero tiene que retirarse prematuramente por una hepatitis que lo sacó de las canchas. Y Jorge Valdano desarrolló una carrera muy sui generis. Fue entrenador por un tiempo en el Tenerife e incluso en el Real Madrid, pero fue quizá el gran arqueólogo de la literatura futbolística, que se dedicó a compilar y a buscar todos aquellos textos de escritores consagrados de la literatura hispanoamericana que hablaran de fútbol, y lo compila en dos volúmenes que se llaman Cuentos de Fútbol, que reúnen textos de gente del nivel de un Mario Benedetti, por ejemplo, de Javier Marías, de Augusto Roa Bastos, de el mismo Roberto Fontana Rosa, Francisco Umbral, Juan Cruz. Es una constelación realmente de autores, algunos del boom latinoamericano, otros posteriores, pero todos unidos o hermanados por haber escrito sobre fútbol. Ahora que, bueno, España se ha coronado, también pienso en dos clásicos autores españoles del tardío siglo XX, que, para ser democrático, pues uno radical del Real Madrid y otro radical del Barcelona. Me refiero a Javier Marías, que, bueno, escribió un clásico como es Salvajes y Sentimentales, en donde, bueno, narra su pasión como aficionado merengue, como aficionado madridista. Y la contraparte, Manuel Vázquez Montalbán, que escribe un clásico que es El fútbol, una religión en busca de Dios. Y bueno, Vázquez Montalbán, fue siempre un gran aficionado del Barcelona. Y qué decir, son realmente libros que valen la pena, pero esta compilación de Jorge Valdano realmente a mí me gusta muchísimo, sobre todo por la variedad de plumas incluidas, y muchos de los cuales, digo, algunos no escriben exclusivamente de fútbol, pero se sabe que fueron grandes aficionados, ¿no? Como fue el caso de Mario Benedetti, o otro célebre uruguayo que para mí ha escrito el mejor ensayo sobre fútbol que existe, casi poético, que es Fútbol a Sol y Sombra, de Eduardo Galeano, que me parece a mí muy ad hoc, una lectura que justamente en este mundial, y ahorita lo que estabas mencionando en la cápsula anterior, tiene más vigencia que nunca este libro, Fútbol a Sol y Sombra, en donde se habla precisamente de cómo, de una u otra forma, los grandes corporativos, las empresas, el capitalismo mundial trata de apoderarse del fútbol, pero al final de cuentas el fútbol tiene sus propias reglas y siempre pertenecerá a la gente. Yo creo que al final el mundial tuvo un final feliz, porque fue un triunfo de la colectividad, fue el triunfo de una selección muy plural como España, en donde no había una estrella extravagante que sobresaliera sobre los demás, sino 11 obreros en la cancha jugando a lo mismo, disciplinados, trabajadores, abnegados, y que lograron ganar un mundial con toda justicia. Y en ese sentido, precisamente en medio de todas estas polémicas
que han surgido y de desafortunadas declaraciones como las que hizo el ex jefe de gobierno español Mariano Rajoy, me pongo yo a leer un libro bastante irreverente en su mirada, pero muy útil, que es Una historia de España, de Arturo Pérez Reverte, más conocido como novelista, pero a mí más que sus novelas, francamente, me gustan sus columnas periodísticas, sus ensayos y su labor como estudioso de la historia. Y bueno, leyendo justamente este libro es cuando te pones a pensar qué es un español. Y bueno, pues un español es un fenicio, es un cartaginés, es un romano, es un visigodo, es un árabe, es un magrebí, es un mestizo latinoamericano, o sea, tan español es Lamine Yamal como Pedro Porro o como Ferran Torres. O sea, español es un migrante que aprende el idioma y que se queda a vivir en la península ibérica, como español somos mi hijo y yo, que tenemos el pasaporte y que somos legalmente españoles, aunque somos nacidos en México. Entonces, creo que España es una rica pluralidad de orígenes, de culturas que se fusionan, y el mismo idioma castellano nace de una fusión lingüística en los tiempos del Al-Andalus, en que el latín vulgar con algunos elementos visigodos se mezcla con el árabe, ¿no? Entonces, pues desde los tiempos del Cid Campeador y desde los tiempos del arcipreste de Ita, nace esta hermosa lengua que ayer por segunda vez en 96 años hablaron los 22 jugadores en la cancha en una gran final. Solo 2 veces, Uruguay 1930 y Norteamérica 2026. Y bueno, las 2 únicas finales en que los 22 jugadores en la cancha hablan el mismo idioma, porque el resto de las finales pues siempre han sido equipos que hablan lenguas distintas. Para mí eso es lo que enriquece enormemente la final de este mundial. Sobre todo, Daniel, esto que nos compartías, tanto las lecturas como esta reflexión, son muy importantes, ya que efectivamente lo que fue para muchas y muchos el sentimiento al ver el resultado de ayer, después de todas las irregularidades que también surgieron a lo largo del torneo, pero sobre todo también en la final, insistimos, lo que se jugó ayer, pues fue que efectivamente sí ganó el fútbol contra todo pronóstico, contra todas las empresas, contra todo la mafia, ¿no? Por decirlo así, que es la FIFA también. Efectivamente, un partido que disputó el equipo de España, haciendo equipo, dominando la pelota, se llevó la copa al final, la Copa de Oro a casa, y eso es muy importante, porque al final, insistimos, estos libros que nos compartes, Daniel, pues retratan eso, ese amor que hay, esa pasión que existe de facto por el deporte como tal, pero también la riqueza de ambas naciones, tanto de Argentina como de España, sus particularidades de cada una, que también algo que sucedió en estos días, no sé si tú también lo viste, fue pues esta polémica que hubo, ¿no? Este desencuentro con parte de la afición argentina, sobre todo por ciertos personajes de su equipo, Messi sobre todo, que al final, independientemente de eso, es un juego que se está disputando en la cancha, ¿no? Y que lo importante son las personas que están detrás del balón, la afición que construye toda esta emoción, euforia, como lo que también vivimos en México varias semanas. Entonces, tratar de entender a través de los libros, de la literatura, de la historia de estos países a toda su sociedad es un ejercicio que tenemos que hacer todas y todos. Y bueno, ¿por qué no? Como ya nos decías, también estos libros que caen muy bien para entender y seguir reviviendo y explorando lo que es el deporte del fútbol con este ánimo que ya nos contagias. Daniel, como siempre, agradecerte muchísimo que nos acompañes aquí en Imer Noticias. Obviamente es tu espacio y seguimos al pendiente de qué otras recomendaciones nos haces en algún futuro. Por supuesto, Berenice, encantado. La verdad es que el fútbol y la lectura, el fútbol y la literatura son esas cosas por las que la vida ha valido la pena ser vivida y es un poco o bastante más bella. Yo disfruto ambas con igual intensidad y bueno, pues para mí fútbol y literatura hacen un matrimonio perfecto.
Y siempre hay un libro para todo, el libro preciso que pueda ayudarnos a entender o a sentir más o a llorar incluso lo que estamos viendo. Daniel, como siempre, agradecerte y también invitar a la gente que obviamente busque también tus libros como Pedra, Juglares del Bordo, Vientos de Santa Ana, y a seguirte en tu cuenta de Instagram donde también haces recomendaciones literarias, @basabedaniel. Muchísimas gracias, Berenice. Un gusto poder compartir esta charla con tu auditorio. No, gracias a ti. Nos vemos hasta la siguiente, Daniel. Gracias. Hasta luego. Lo curioso, lo inesperado y lo peculiar de la actualidad. El lado más kitsch de la información. En Imer Noticias, segunda emisión. Así es, ya estamos en lo más kitsch del día de hoy. Y es que mientras aquí seguimos atentas y atentos a los eventos que marcan la agenda mundial, en otras partes del planeta el futuro parece que ya llegó y hasta pasó por el altar, pues en Rusia se celebró la primera boda entre robots. Fernanda López nos cuenta todos los detalles de esta peculiar historia de amor. Los ojos de Imer Noticias, como usted sabe, se encuentran en todas partes para cubrir los acontecimientos más importantes del momento. Y en esta ocasión, lleva hasta usted una noticia. ¿Qué digo noticia? El evento del futuro que ya nos alcanzó a todos. Pues en Moscú, Rusia, se celebró la primera boda entre robots. ¿Puede creer eso? Hoy se casó el Huitlacoche. Y nosotros aquí disfrutando del mundial, mientras que Matilda y Robert intercambiaban votos y brazaletes en lugar de anillos de compromiso, porque les llegó el amor, pero no los dedos. La ceremonia fue todo un éxito. No hubo lágrimas por obvias razones. Todo muy moderno. Aunque seguro, uno de los dos preguntó: Oye, ¿ya leíste los términos y condiciones? Claro, el otro aceptó sin leer, como ocurre de repente. Queremos pastel. Los creadores de esta romántica pareja buscan demostrar cómo la automatización nos dará más tiempo libre para el arte, la creatividad y una vida más armónica. Francamente, es complicado entender qué tiene que ver esto con lo otro y cómo se relaciona esto con aquello. Pero al final, el mensaje para robots y humanos es el mismo. ¡Que viva el amor! Time now, baby. After a while, gonna be mine, won't be mine. One of these days, I'm morning droning, baby. Escuchamos un fragmento de Chill Out, Things Gonna Change. Más, o sea, en la traducción en español sería como relájate, cálmate, las cosas van a cambiar. Una pieza de Carlos Santana y de John Lee Hooker. Esto lo traemos a colación porque hoy, 20 de julio, es cumpleaños nada más y nada menos que de Carlos Santana. Está cumpliendo 79 años y qué gran versión esta entre el rock que evoca a Carlos Santana a través de su guitarra, pero también la voz tan fuerte que es John Lee Hooker, una voz pues clásica también de lo que es la historia del blues norteamericano. Entonces aquí la recomendación del día de hoy, y llegó el momento de despedirnos. Ya estamos ahora sí en los últimos segundos de este programa, pero siempre agradecerles mucho que nos hayan acompañado el día de hoy en esta transmisión y los esperamos mañana en punto de la 1 de la tarde. Gracias.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo.